Bueno, a ver, levante su manito, voy a hacer una pregunta. Y levante la mano, no hable. ¿Usted? ¿Está lista para responder? Ya. ¿Qué libro se está estudiando en la escuela dominical acá? Levantó la mano antes, tío. ¿Alguien sabe? Lucas, muy bien. Mi hermano no estuvo aquí la semana pasada. Bueno. Mi hermano Cristian se está refrescando en este momento, pero yo lo voy a ocupar. Venga para acá, hermano Cristian, un poquito. Venga para acá. El Señor bendiga su vida a nuestros hermanos que están viéndolos a través de la transmisión. Yo voy a hacer 6 preguntas de verdadero y falso. El que sabe, levanta la mano y mi hermano Cristian le va a regalar un pequeño tratado que se llama La historia más bella, que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que él va a ir allá a su asiento. Pero no hable, sino levante la manito antes de poder responder. ¿Ya? Muy bien. Primera pregunta, verdadero y falso, me dice. La Biblia nos cuenta que a lo menos un milagro hizo Jesús siendo niño. ¿Verdadero o falso, hermano? ¿Me puede decir cuál es ese milagro? Cuando estaba Cepulillo y lo estaban buscando los romanos. Y había un hombre que estaba moribundo y él lo sanó y le dio también una vista al cielo justo cuando iban a buscar a los romanos. Sí, pero mi pregunta es, la Biblia dice que el Señor Jesús hizo al menos un milagro siendo niño. No dice adulto. ¿Escuchó? Estamos hablando de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está apagado? ¿Ya? Sí. Hermana Tamara, se asustó al tiro el televisor, se encendió de inmediato. El nombre dije Tamara y ¡pum! Tiro, ¿no? Mi hermana, ella me dijo, sáquelo nomás y yo lo voy a revisar. Es que el televisor atrás se apaga a veces, ¿ya? Ya. A ver, hice la pregunta. El Señor Jesús, la Biblia dice, empiezo, que el Señor Jesús hizo al menos un milagro siendo niño. ¿Verdadero o falso? El que sabe levante su dedo. Falso. Muy bien. Sí, pero dije yo, estamos hablando de la infancia del Señor Jesús, siendo niño. Ya. Por eso dije. La Biblia dice, verdadero o falso, que 2 de los nombres de los magos eran Melchor y Gaspar. Sí, levanten la mano. Falso. Allá, mi hermana, la Biblia no dice los nombres de los magos, ¿ya? Es la tradición, ¿cierto? Que dice que eran Melchor, Gaspar y el otro era Baltasar, ¿no? Ahora, también dice, yo podría decirle, la Biblia dice que los sabios del Oriente eran 3, verdadero y falso. Levante su mano. Levante la mano, porque hablan, pero no levantan la mano. Falso. La Biblia nos dice que los sabios eran 3. ¿Ya? Ojo, por eso. La Biblia dice que le presentaron presentes, oro, incienso y mirra. La tradición ha dicho que tal vez por los regalos fueron 3. ¿Ya? Pero ustedes como matrimonio, van a algún cumpleaños y llevan un solo regalo y no quiere decir que fue uno solo. ¿Cierto? Iban 2 como matrimonio. Pueden haber sido más también. Es la tradición la que dice eso. ¿Ya?
Lo siento, hermano Romain. Se quedó sin regalo. Aunque no lo tenía entre los 7, ¿eh? Eso lo hice Ya, pero este sí. La Biblia dice que cuando los magos llegaron guiados por la estrella, encontraron al niño en el pesebre. ¿Verdadero o falso? Falso, mi hermana, por favor. Se quedó sin regalo, hermano, nuevamente. Ya. Leo nuevamente lo que dije. ¿Por qué? Y le explico. La Biblia dice que cuando los magos llegaron, guiados por la estrella, encontraron al niño en el pesebre. Falso. Retírele el regalo, vaya. Vaya, no, retíreselo. Vaya. No, sí. Ya, hermano Cruz, ¿usted se ganó uno? Ya, no participa. No. Leo nuevamente. La Biblia dice que cuando los magos llegaron guiados por la estrella, encontraron al niño en el pesebre. Hermano, a ver, ¿usted dijo? No, mejor no diga nada. Ya. A ver, hermana Joanny. No, usted está leyendo la Biblia. No vale. La Biblia dice que cuando los magos llegaron guiados por la estrella, encontraron al niño en el pesebre. Es falso, pero alguien dígame falso, ¿por qué? Hermana Tamara, a ver. No, si la Biblia lo dice. No, si no estaba con la mamá. ¿Por qué es falso? Hermana Jessica. Sí, pero dice que la Biblia dice, ojo, porque el tema no es cómo estaba envuelto, sino al final dónde estaba el niño cuando llegaron los magos. Usted quédese calladito. ¿Dónde estaba el niño cuando llegaron? No dice que estaba en el pesebre. Usted leyó la Biblia. No hay regalo. Dice la Biblia que cuando los sabios llegaron del oriente, el niño estaba en una casa. ¿O no, hermana Paulina? ¿Eso iba a decir usted? ¿Quién es Isaac? Sí. ¿Quiénes? Cuando llegaron los sabios, el niño tendría entre 1 año y medio a 2 años. Porque el viaje fue muy largo. El niño estaba en una casa. ¿No me cree? Bueno, puede leerlo en Mateo 2:11. ¿Ahí lo leyó usted? Ya, Apocalipsis, ¿no? Ya. Bueno, mire, yo le explicaba aquí a la iglesia, nosotros tenemos un pesebre en la casa, pero nunca colocamos los sabios al lado del pesebre. Lo que hacemos es que los sabios los colocamos un poco más retirados, porque ellos vienen viajando, se demoraron, no sé, varios tiempos. Ellos venían ¿de dónde? Del oriente, y los pastores estaban ahí mismo, ¿cierto? Entonces, el niño no estuvo meses en el pesebre. ¿Ya? Ya, hermano, a ver, ojo, mi hermano Lorenzo va a leer ese pasaje. Por favor, hermano Lorenzo. Mateo 2:11 dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo su tesoro le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Sí, ya estaban en su casa, ya, pero no estaban en el pesebre, ¿ya? Ok, muy bien. Falso, entonces. La Biblia dice que el niño Jesús estuvo rodeado de animales en el pesebre. ¿Verdadero o falso? Levanten la mano. No levanten. Ya, este es falso. ¿Ya? Ahora sí lo que dice mi hermana Rocío.
encontraron al niño envuelto en pañales en un pesebre, pero no dice rodeado de animales. Nosotros creemos que el pesebre era con ese fin, pero la Biblia dice, la Biblia no lo dice. ¿Ya? Hoy nos están quedando tantos regalos, ¿qué vamos a hacer ya? Bueno, ahora sí, mire, este otro. La Biblia dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. La Biblia dice, ¿buscamos en la Biblia? Ya. Lucas, entonces, capítulo 2, versículo 14. Versículo 13 y 14. Ya, con Biblia abierta, yo le voy a hacer esta pregunta. ¿La abrió? Ya, Lucas 2, 13 y 14. ¿Lo abrió? ¿Lo leyó? Ahora yo hago la pregunta. Muy bien. La Biblia dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. ¿Por qué, hermana Rocío? ¿Sabe por qué es falso? Porque dice para con los hombres de buena voluntad. La paz no es para los hombres de buena voluntad. El texto dice lo contrario. ¿Qué dice el texto bíblico? Gracias, hermano Rocío. Ahora sí se gana el premio. Es al revés. La buena voluntad no es de los hombres. La buena voluntad es de Dios. Para los hombres. No, pero la gente que dice, para los hombres de buena voluntad, ¿o no? No. Los hombres lo que menos tienen es buena voluntad. La buena voluntad es de Dios. Paz del Señor. Él sí que tiene buena voluntad. Por eso, un para puede cambiar mucho. Ya. Muy bien. La Biblia dice que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre. Hermana Jessica, la única que levantó la mano fue ella. Los demás todos dijeron falso, pero no levantaron la mano. ¿Ya? Muy bien. Última pregunta. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermana Rosita levantó la mano. ¿Ya? Levanten la mano. ¿Y sabe por qué? Porque lo dice Lucas 2:52 y el texto central de hoy día. Hermano, ¿cuántos le quedaron? Yo quiero que le dé, por favor, a mis dos hermanos que están de visita ahí. Ellos dos y a mi hermano. Muy bien. Muy bien. Las dos visitas de hoy. Muy bien. Ya, entonces vamos a Lucas capítulo 2. ¿Ya? Fue un ejercicio más que nada. Vamos a recordar un poco la historia de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está proyectado ya la infancia de Jesús. ¿Y cuál es la verdad central de hoy? La verdad central está proyectada es en el crecimiento intelectual, físico y espiritual y social de Jesús. Sus padres desarrollaron un rol fundamental para prepararlo para su ministerio.
Mire dónde está el énfasis. El énfasis en quién está. Está en los padres. Qué importante es la labor de los padres. Muy bien. Mire, leamos de nuevo. En el crecimiento intelectual, físico, espiritual y social de Jesús, y eso lo aplicamos nosotros también como padres, como familia. ¿Cuál es nuestro rol también? En estas 4 cualidades, sus padres desarrollaron un rol fundamental para prepararlo para su ministerio. Y vamos entonces a Lucas capítulo 2. Y este pendón que está acá atrás mío nos ayuda como preámbulo, ¿no?, para precisamente el estudio de hoy día. Capítulo 2 de Lucas. En aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El versículo número 1, ¿cómo empieza? El versículo número 1 empieza diciendo, en aquellos días. ¿Cuáles días? Los días del capítulo número 1. Fíjese que el capítulo número 1 de Lucas es sumamente largo. Es uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento. De hecho, tiene ¿cuántos versículos? 80 versículos. El capítulo, y habla de una serie de cosas. El capítulo número 1. Entonces, en aquellos días, es la forma que Lucas usa para ubicar la narración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César, esto ya lo vimos. Mire, lo tenía escrito, ni siquiera me había acordado. Bueno, Augusto o César Augusto fue el primer emperador de Roma, que nació en el año 63 antes de Jesucristo y murió el año 14 después de Cristo, a la edad de 76 años. Estaba por cumplir entonces su edad. Era sobrino del famoso Julio César y reinó durante 44 años. El Senado romano le confirió a porque tanto César como Augusto no son los nombres, sino son títulos. El Senado le confirió el título de Augusto, que significa venerable, que significa majestuoso. Honor también que heredaron los demás sucesores. Él mismo se autodenominó César, que es un título, que también distinguió a todos los emperadores que después continuaron con él. Por ejemplo, Tiberio, Claudio y también Nerón. El pasaje sigue diciendo que de un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Cuál mundo? Otra versión dice toda la tierra. ¿Pero a qué se refiere? A todo el territorio dominado por Roma. A eso se refiere. ¿Qué cosa hizo? ¿Cuál fue el edicto? Versículo 2.
que se hiciera ¿qué cosa? Un censo, siendo Cirenio gobernador en Siria, más o menos como el año 6 después de Jesucristo. El nombre completo de Cirenio fue el Pluvio Sulpicio Cirenio, quien murió en Roma según la historia, el año 21 después de Jesucristo. Al parecer, hubo un segundo censo. Este es el primer censo, pero después hubo un segundo censo. Este censo se desarrolló en Judea, provocando la ira. ¿De quién? De Judas el Galileo desde la historia. Este Judas Galileo se levantó en forma armada con un grupo importante de personas en protesta por este censo. ¿Por qué? Porque la idea de este censo era poder tener una contabilidad para el tema de los tributos. Y se dice que Judas Galileo fue el que fundó a los celotes. Y los celotes, ustedes saben, no eran pacíficos. Incluso muchas veces se levantaron en contra de Roma. Ante este levantamiento de Judas Galileo, Roma se levantó con poder, incluso a muchos de ellos, encabezados por Judas Galileo, los crucificó. A varios de sus seguidores y otros escaparon. Esto lo dice Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. Si usted tiene la oportunidad de comprar, mire, son varios tomos. Antigüedades de los Judíos por Flavio Josefo, que fue un historiador romano, que él nació como 7 años después del Señor Jesús. Ahora, si usted no los puede comprar porque son tomos bien grandes, pero usted los puede descargar. Ahora están todos en PDF y puede leer la historia de esta visión de Flavio Josefo. Un hombre que es muy reconocido también por la Iglesia cristiana, por su historia. Bueno, la Biblia dice en el versículo número 2 que este censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y versículo 3 dice que iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Bueno, José subió a la ciudad de Belén. José era descendiente de David y Belén era la ciudad natal de David. Cada judío tenía que acudir a la ciudad de sus antepasados, como ir a votar en tal lugar porque le corresponde allá. Ellos tenían que ser como empadronados en su ciudad natal. Bueno, así era el sistema judío, ¿no? José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, hacia Judea, la ciudad de David, la cual es Belén, dice el versículo número 4. Interesante porque el versículo número 4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, subió, dice, ¿a dónde? A Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Ahora, ¿por qué eso? Mire, este mapa que está aquí y que les presento, la última vez que fue al seminario, este mapa, recuerdo cuando nosotros nos hicieron estudiar este mapa y podíamos estar sentados media mañana estudiándolo, memorizándolo. Y nos tocaba un día media mañana cada uno, de a dos, y mirando toda la mañana el mapa, hasta de pronto lo memorizamos. Ahora que fui al seminario, escaneé el mapa, porque el mapa está en el seminario, los que han ido al seminario en Santiago, y tiene todo el tema geográfico. No es un mapa plano, sino que tiene los ribetes de las montañas, el lago. Está en la biblioteca, los hermanos que están estudiando en el seminario, cuando vayan, véanlo, ¿no? Y allá arriba está Galilea y acá abajo está Judea. Mire el viaje que tuvo que hacer María y José. Lejos, ¿no? Casi de punta en punta.
un viaje largo y cansador. Bueno, estaba mirando más o menos cuántos son los kilómetros y no se ponen de acuerdo. Pero algunos dicen que eran como 156 kilómetros, otros 180, etc. Hoy día, pero es un lugar montañoso, no es plano. Entonces fue un viaje agotador. Aparte que María, ¿cómo iba? Iba embarazada, iba encinta. ¿Y cuál era la locomoción? Un burro tal vez, ¿no? Entonces fue un viaje que en 3 o 4 tal vez oportunidades donde descansaron. Es un viaje tremendamente agotador y en la condición en la cual iba ella, ¿no? Subió a Belén. Belén significa casa de pan. Mire qué interesante, porque Jesús dijo que Él era el pan de vida. El pan. ¿A qué fueron? A ser, dice el versículo 5, a ser empadronados con María, su mujer. O sea, a ser censado. Era por ley que todo jefe de familia, varón, tenía que ir al lugar que corresponde para ser empadronado. En este momento no se sabe por qué viajó María, sobre todo en la condición en la cual estaba, cuando la responsabilidad de ser empadronado era de José. Pero ella viajó con él. Bueno, María conocía la profecía, tal vez fue por eso, ¿cierto? ¿Dónde había de nacer el niño? Pero ambos viajaron a Belén para inscribirse, acompañados de María. Tal vez, como dije, no debió haber viajado por su condición, pero lo hicieron. Y aconteció, dice el versículo número 6, que mientras estaban allí, ¿qué pasó? Se cumplieron los días de su alumbramiento. Bueno, mientras tal vez esperaban su turno para ser inscrito, porque, no sé, pero dicen que era obligación que todo ciudadano judío en un radio de 200 kilómetros tenía que ir a ser censado. Y fueron a ser empadronados y se cumplieron los días de su alumbramiento. Y ahí mire qué interesante lo que dice el pasaje, versículo número 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Ahora sí, hermana Rocío. Lo envolvió en pañales, lo acostó en pesebre, porque no había para ellos lugar donde, en el mesón. Bueno, la tradición cristiana considera, al menos nosotros, es nuestro pensar, de que cuando la Biblia dice hijo primogénito, ¿qué significa eso? Primer hijo. Nosotros creemos que María, según la palabra de Dios, ella tuvo otros hijos, ¿no? Por eso le llama primogénito. Lo envolvió y no es ningún pecado, ni tampoco le quita a ella la importancia de la labor como mamá. Todo lo contrario, ni ser una mujer piadosa. Lo envolvió en pañales. Yo recuerdo, a ver, no sé si traje una figura. Sí, lo envolvió en pañales. Envolver, como un lulo. Recuerdo que cuando me quedaba cuidando a mi hermano chico, mi madre me decía que a mi hermano chico, y cuando yo tenía que envolverlo en pañales, lo dejaba como una momia, solamente no podía mover los brazos. Y le envolvía hasta acá arriba a mi hermano chico. Él no podía mover brazos ni piernas, porque así me enseñó mi mamá. ¿Y por qué? Porque según ellos, crece recto, ¿no? Le ayuda el tema de la columna, tantas cosas. Ahora no sé, mi pobre hermano si quería rascarse alguna oreja, no sé, correrse alguna mosca, pero era el pensamiento. Lo envolvió en pañales. Y bueno, esta figura la saqué porque así literalmente era. Envolverlo
en pañales. ¿Mm? Lo envolvió en pañales. Y dice el pasaje que luego de envolverlo en pañales, María hizo labor, lo acostó, ¿dónde? En un pesebre, porque no había lugar en el mesón. ¿Qué es lo que era el mesón? Pues nosotros tenemos un concepto distinto de un mesón hoy día. El mesón era una posada, ¿sí? ¿Sí? Una residencial hoy día, ¿no? Bueno, en el concepto, un autor incluso yo leí y me decía, es un motel. Yo digo, el motel acá en Chile tiene un concepto distinto, ¿no? Una posada. ¿Y el pesebre cómo era? Era como una especie de cajón o de madera donde le daban alimento, ¿cierto?, a los animales. Y ahí lo tuvo que acostar. Porque no había lugar a ello en la posada. ¿Cómo dijo usted también? ¿Posada dijo usted? Una residencial, porque no había lugar. Pero, ¿sabe que un autor, y yo a lo mejor tenía razón este hombre, dice que las posadas, la residencial, son lugares públicos. Y no solamente asistían al empadronamiento los judíos, dispersos a 200 kilómetros de radio, sino también los primeros que llegaban eran los encargados de hacer el censo, los oficiales, los gobernantes romanos. Y también, dice que probablemente los que ocupaban las posadas, ¿cómo dijo usted? La residencial, eran los gobernadores romanos. Y un judío con un romano no iban a dormir cerca, ¿no? Se contaminaban según su pensamiento judío, ¿no? Entonces, tal vez pueda ser una tesis. Y continúa adelante el pasaje, el versículo número 8, que había... Mire, hermanos, cómo está el mesón actualmente. De ser un pesebre, hoy es un centro turístico, ¿no? Que es la Basílica de la Natividad, donde van muchos turistas. Resta mucho, ¿cierto?, de la simplicidad, ¿no?, de lo que era en ese tiempo un pesebre. La Basílica de la Natividad. El versículo número 8 dice que había pastores en la misma región y que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Bueno, eso quiere decir que no vivían solamente ahí. Yo vengo de un contexto rural, del campo, de una zona donde agrícola, también ganadera. No tuve la oportunidad de tener ganado, ovejas ni cabras. Tuve como 2 nomás. Pero me aburrieron. Pero sí tengo primos, muchos de ellos, que ellos iban a la cordillera a pastar sus animales y podían estar medio año allá y más tiempo. Y luego cuando llegaba el invierno, ellos bajaban, ¿no? Entonces había pastores, dice, en el lugar, que vivían, entre comillas, porque era su lugar de trabajo. Personas de condición humilde, como lo fueron también los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, vivían entre comillas. Ellos dicen que, el versículo número 8 dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Ahora, las vigilias de la noche. ¿Cuántas vigilias tiene la noche para los judíos? Las vigilias para los judíos, nosotros decimos, por ejemplo, en la iglesia vamos a hacer una vigilia. ¿Y qué es para nosotros una vigilia? La vigilia para nosotros no es la misma de los judíos. Para los judíos la noche tenía 4 vigilias, no una, ¿no? ¿Cuándo empezaba la vigilia? La primera vigilia empezaba de las 6 hasta las 9. Primera vigilia. Cuando se estaba oscureciendo el sol, primera vigilia. Segunda vigilia, de las 9 hasta las 12. Tercera vigilia,
de las 12 a las 3 de la mañana. Y la otra es la cuarta vigilia, la Biblia habla de eso, la cuarta vigilia, la primera vigilia, de las 3 a las 6 de la mañana. 4 vigilias. Dice que los pastores guardaban la vigilia, dice, de la noche, no dice la vigilia, ¿se dio cuenta? O sea, guardaban las vigilias, las 4 vigilias de la noche. Guardaban. Varios pastores se turnaban en tener la tarea de cuidar al rebaño. Ya tú duermes la primera vigilia, yo vigilo la segunda vigilia. Pero los pastores que tenían que estar cuidando sus ovejas, ¿no? Guardaban la vigilia en la noche. Y mientras estaban haciendo eso, dice el versículo número 10, ¿qué pasó? Versículo número 9, que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El ángel, por supuesto, vio que estaban temerosos y le aseguró que no tuvieran miedo, porque él era un mensajero divino y que venía con buenas noticias. ¿Cuál era la buena noticia? Que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y continúa adelante, avanzamos un poquito. Versículo número 11, versículo 12. Esto servirá de señal, nuevamente hermana Rocío, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bueno, ahí está nuevamente, acostado en un pesebre. Y mientras sucedía esto, mire hermano, la pregunta de recién, apareció repentinamente con el ángel una multitud. Imagínense esa visión. Si hubiéramos tenido el sistema de grabación que tenemos en esta mañana nosotros, aquí en la iglesia, o este sistema de transmisión, ¿se imagina, hermano? No había nadie ahí que grabara esa teofanía maravillosa. La palabra del Señor dice, una multitud de huestes celestiales, un coro celestial. Wow, el otro día nos gozamos con el coro celestial que había aquí, y había como 6, no sé cuántos eran, hermana Valesca. Imagínense acá con este otro coro, esta multitud de coros celestiales, ¿no? De ángeles que cantaban y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, sigamos avanzando porque el tiempo es breve. Gloria a Dios en las alturas. Está esa imagen, ¿no? Sigamos. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Bueno, probablemente ellos estaban cerca, decidieron ir a Belén inmediatamente, después que fueron los ángeles al cielo. Hay algo interesante, hermano, porque hubo un varón, no sé si lo coloqué ahí, a ver, sí, aquí está. Este señor llamado Dionisio el Exiguo, la historia habla de Dionisio el Exiguo, que fue un monje erudito, matemático, que vivió en el año 532 aproximadamente después de Jesucristo. Este hombre es importante, ¿sabe por qué? Porque se encargó de hacer el calendario que nosotros tenemos ahora, el calendario que usamos. Y este matemático se encargó de hacer lo siguiente, que el calendario empezara del nacimiento del Señor Jesucristo. El día que nació el Señor Jesucristo, ese año fuera el año 1. Año 1, por eso se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Pero en el futuro, otros eruditos llegaron a la conclusión de que Dionisio el Exiguo se equivocó en los cálculos y
pero llegaron a la conclusión esa, pero el calendario lo dejaron tal como estaba. Por lo tanto, la historia dice que Jesús nació, qué paradójico, ¿no? Nació entre el año 4 a 7 antes de Cristo. Y la idea era de Dionisio el Exiguo, que fuera el año 1. Pero la historia dijo se equivocó, entonces. Ahora, ¿qué significa exiguo? Exiguo significa pequeño. No sé si era chico Dionisio. Otros dicen que no era tan inteligente intelectualmente, pero yo no lo creo porque era un matemático, ¿no? Pero la cosa es que quedó la fecha entre el año 4 al 6 o 7 antes de Cristo, el nacimiento. Qué paradójico. Bueno, el versículo 16, continuamos adelante. Dice que vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado. ¿Dónde? Aquí sí. ¿No? Aquí sí, pero son los pastores, no son los sabios, en el pesebre. Y al verlo le contaron la historia de lo que le había dicho el ángel, ¿cierto? Y seguramente le contaron de cómo apareció un coro celestial. Y al escuchar la historia, dice el versículo número 18, ¿qué pasó? Todos los que oyeron la historia de los pastores dice que se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero hay algo aquí muy interesante en el versículo 19, que dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Qué importante esto. María guardó tanto lo que el ángel Gabriel le había mostrado en Nazaret como esto. Ella meditaba en silencio reverencial, en contraste, ¿cierto?, con la reacción de muchas personas. Aquí hay una gran diferencia, hermanos. Y tenemos que aprender de esto nosotros también. Porque cuánta gente se maravilla muchas veces de lo que Dios hace. Y es verdad. Pero ¿sabe qué es más importante? Porque según a mí entender, muchas veces hay gente que se convierte al Señor y yo estoy maravillado de la obra de Dios, pero después veo que era como una nube sin agua, como dice Judas. Lo importante no es tanto lo que yo veo. A veces yo ando buscando maravillas, ando buscando milagros. De María aprendemos lo siguiente, es que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Y esto es más importante, hermano. El guardar todas las cosas en el corazón. Porque lo que vemos desaparece. Guardar las cosas en el corazón. Bueno, los pastores regresaron glorificando a Dios, versículo 20, ¿cierto? Alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Estoy un poquito apurándome porque quiero avanzar otro poquito al versículo 21. Cuando Jesús fue presentado en el templo, Jesús fue presentado en el templo. Dice el versículo número 21, que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Según la ley de Moisés, todo varón debía ser circuncidado al 8º día de haber nacido. Y sagradamente, como dice el versículo 21, así lo cumplieron. Cuando se cumplieron, dice el versículo 22, los días de la purificación de ellos. Interesante porque, según la ley de Moisés, una mujer, si tenía un varón, eran 40 días que tenía que estar declarada como
inmunda. Así era. Debía ser declarada 40 días inmunda. Y fíjese que, y si había nacido mujer, eran 80 días. En esa condición. Y aquí dice el versículo número 21, que cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Ahí era circuncidado. ¿Cuántos días le quedaban de purificación? Saque la cuenta, si son 40 días. Todos esos días le quedaba a ella todavía. Y cuando se cumplieron los días de purificación, conforme a la ley, según el versículo 22, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como estaba escrito en la ley. Y sigo adelante, en el versículo 25, interesante, porque aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Mire, ¿por qué me detengo en Simeón? Y para allá voy apurándome. Porque este hombre es muy importante y pasamos de lado muchas veces por él. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera era el encargado de hacer el acto de purificación. Mire, si usted se fija en un detalle, en el versículo 25. ¿Qué le llama la atención el versículo 25 de Simeón? Dice, he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y esto es lo que subrayo yo aquí en mi Biblia. Mire, ¿y cuándo vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, pero Simeón ya era lleno del Espíritu Santo antes. ¿Se dio cuenta de este detalle? Un hombre lleno del Espíritu Santo antes. Movido por el Espíritu vino al templo, dice el pasaje. ¿Usted por qué está aquí esta mañana? Simeón vino al templo movido por el Espíritu Santo. Y le pregunta a usted, ¿por qué está aquí usted en esta mañana? ¿Por qué usted viene al templo cada domingo? Le pregunté a un joven esta semana por qué no había venido al templo. Y su respuesta fue, es que no andaba con ganas de asistir. ¿Quién dijo que al templo se viene porque tenemos ganas? ¿Quién le enseñó la Biblia eso? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo que usted tiene que venir al templo cuando tenga ganas? Usted viene al templo porque el Espíritu Santo le dice que venga, porque la carne no viene. O todos los que están aquí en esta mañana se levantaron con ganas de venir. No. Yo a veces no tengo ganas de venir. ¿O no? Movido por el Espíritu voy al templo. Yo digo, porque no tengo ganas. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hacemos con la cruz de Cristo? ¿Qué hacemos con el sacrificio de Cristo por su iglesia? ¿Qué hacemos con las exhortaciones bíblicas que nos dice que no debemos dejar de congregarnos? Nosotros no venimos al templo porque tenemos ganas. Nosotros tenemos ganas de muchas otras cosas, pero no de venir al templo. Y muchas excusas perfectas para no venir al templo. Un gran porcentaje de los que están aquí en esta mañana, si son sinceros, pueden haber decidido yo no tenía ganas de venir hoy. Debemos reconocer que muchas veces tenemos ganas de otras cosas, pero no de esto. Pero el Espíritu, gracias a Él, nos mueve y nos ayuda a sacudir la pereza. Entonces no podemos decir, porque yo le pregunté a alguien, ¿y por qué no viniste al templo? Es que yo, pastor, estaba cansado.
¿Qué hacemos entonces con ese pasaje que dice, venid a mí, todos los que? ¿Qué hacemos con ese pasaje? ¿Quién dijo que los que están cansados tienen que quedarse en casa? La Biblia dice otra cosa, ¿o no? Vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados. ¿Y qué haré yo? Te quedarás en casa y seguirás cansado. Y a veces pasa que perfectamente durante la semana jugamos al fútbol hasta medianoche o vemos televisión hasta la 1 de la mañana. Por eso tengamos cuidado también, hermanos, de a veces ponernos a trabajar en forma voluntaria el día domingo. Hay hermanos que trabajan por turno, pero me da mucho temor a aquellos que se ofrecen voluntariamente a trabajar los domingos. Y yo conozco muy bien eso, porque yo fui uno de ellos. Para no venir al templo me ofrecía a trabajar el día domingo. Y ya llegó un domingo en que ya ni me preguntaban si iba a ir a trabajar. El jefe, el capataz, llegaba y me anotaba, ya estaba en la lista el día domingo, sagrado. Claro que me pagaban el doble, pero dígame usted, ¿qué hice la plata? ¿Me rindió? ¿Quién dijo que trabajando los domingos porque te pagan más va a ayudar a tu economía? Falso. Sé una mujer de principio, sé un hombre de principio. No te va a faltar. ¿No dice eso el Señor? ¿Sabe que mi dinero me rindió después de aquello? Al templo no se viene en la carne, hermano. Al templo se viene en el Espíritu Santo. ¿Sabe que sin darse cuenta se van a enfriar en su fe? El problema es que no sé cómo van a retornar después. Eso es lo más difícil. Por eso tú deja lo que estás haciendo el domingo. Sé un hombre, sé una mujer de principio. Déjate mover por el Espíritu Santo. Si tu mujer se pone a trabajar voluntariamente el día domingo, oh, mujer, vamos al templo. Estas cosas son perecederas. Si tu marido quiere trabajar el día domingo, oye, vamos al templo. Vamos a la casa de Dios. Por eso le dije yo que era importante llegar a donde estaba Simeón. ¿Sabe lo que dijo Simeón? Este hombre, cuando vio al niño, mira el versículo 29, tomó al niño en sus brazos, a Jesús. Hermano, porque, miren, yo quiero decirle que hubo una persona que hizo la tarea de purificación en el templo, pero no se dio ni cuenta quién era. Pero este anciano, movido por el Espíritu Santo, que no hizo la tarea de purificación, se encontró con Jesús en el camino y descubrió de inmediato quién era. Mira el versículo 29. ¿Qué dijo este anciano? Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué dijo este anciano cuando vio a Jesús en el templo? Señor, ahora me puedo morir. Ahora te conozco. Me puedo morir, me puedo ir en paz. Mire lo que dijo él. Tomó al niño en sus brazos, este anciano, no sé, 84 años. Su único deseo de este hombre era conocer a Cristo. Su oración era esa: que no me muera sin conocer a Jesús. Y cuando lo toma en brazos, ¿qué dice? Versículo 29. Despide a tu siervo en paz. Ese era su deseo. ¿Cuál es el deseo suyo?
¿Cuál es el deseo? La mayoría de las personas tienen una serie de deseos, pero deseos de carácter terreno. En cambio, Simeón está listo para partir. ¿Cuántos como en esta mañana pueden decir como Simeón, Señor, yo te conozco, me puedo morir en cualquier momento? Me puedo morir en paz porque te conozco. Pablo decía, por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Mira el deseo de Pablo. Mira el deseo de él. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, tú conociste a Cristo. Si conociste a Cristo, puedes morirte en paz. Algunos nos aferramos tanto a la vida. Él mismo decía, ciertamente, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es mi deseo, conocer más al Señor. Estaba por orar por un joven en la calle y le pregunté, ¿cuál es tu motivo de oración? Él me dijo, bueno, se puso a pensar un rato. Bueno, me dijo, porque voy a orar por ti. Y me dice, bueno, salud, dinero y amor nomás. ¿Qué le parece? Salud, dinero y amor nomás. Yo no le iba a pedir eso al Señor por él. Lo que él necesitaba era conocer a Cristo. Nuestras metas, nuestros contentamientos muchas veces están muy alejados de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál era la meta para Simeón? Y me muero. ¿Conocer a Jesús? Ahora me puedo ir en paz, Señor. ¿Cuáles son sus metas para vivir en contentamiento? ¿Usted tiene a Cristo? ¿Está contenta? Porque algunos tienen a Cristo, pero no viven contentos. ¿Vives en contentamiento? Simeón estaba contento. Me puedo morir tranquilo. Me puedo morir en paz. Algunos creen que estarán en contentamiento si mejoran sus finanzas, si logran bajar de peso, si tienen más tiempo libre, si tienen más horas de descanso. Todas estas cosas son temporales, ¿o no? Si basamos nuestras cosas, nuestro contentamiento en elementos externos, estos se van desvaneciendo. Estamos encaminando nuestra vida a la desilusión. Pero Simeón nos lleva a un camino mejor, conocer a Jesús. Porque solo Él lo llena todo. Cuando realmente conocemos a Jesús, se llenan nuestros vacíos. Empezamos a vivir una vida de gozo, con significado, y podemos decir, como Pablo, hermanos, de verdad, podemos decir como Pablo, y con esto termino, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando conocemos a Cristo, ese es nuestro eslogan. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Por eso un cristiano tiene que vivir en contentamiento y ahora me puedo morir en paz. Mire la gran tarea que tenemos para poder educar a nuestros niños y crecer. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres.
Amén. Ese fue nuestro texto de hoy. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, si no todos, fuimos impulsados por el Espíritu Santo. Algunos teníamos una agenda, se nos estaban apareciendo cosas en el camino. Oh, si fui la semana pasada, ¿para qué voy a ir ahora? Pero como el viejo Simeón, fuimos impulsados por el Espíritu Santo, aun cuando tuvimos una lucha con la carne muchas veces, Señor. Gracias por estar aquí. Ayúdanos a vivir en contentamiento, Señor, como dice tu palabra, y a crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para contigo y también con los hombres. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.